Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. La generación a la que yo pertenezco siempre rindió honor a una expresión que decía honrar honra. Y por eso vamos a dedicar este programa de hoy a una de las personalidades de más prestigio intelectual y sobre todo que como director del periódico El Caribe dejó una profunda huella en toda una generación de periodistas de la República Dominicana. Se trata del doctor Germán Emilio Ornes Guascú. ¿Por qué hemos querido en esta fecha recordar la memoria de nuestro gran amigo, independientemente de los vínculos de amistad? Compartimos cuando yo fui administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana. Fui anteriormente secretario del Consejo de Directores y secretario general del Banco de Reservas de la República Dominicana, frente a un hombre que fue Germán Emilio Ornes Guascú durante 38 años miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana. Y por eso, en esta oportunidad, como un recordatorio, un periodista muy profesional y amigo, José Báez Guerrero, decía en una nota publicada recientemente en el periódico El Día que al celebrarse el 75 aniversario de un periódico capitaleño, se olvidó mencionar el nombre del antiguo propietario y director del periódico El Caribe, nada más y nada menos que el del doctor Germán Emilio Ornes Guascú. Y ahora vamos a hablar de ese hombre y de esa personalidad que prestigió dentro y fuera de la República Dominicana a su país, independientemente de lo que fuera su larga carrera pública, primero como redactor de periódicos. Él había nacido en Puerto Plata en el año precisamente el 30 de julio de 1919 y durante su vida fue redactor del periódico La Nación, que fue donde él comenzó su carrera periodística allá por 1938. Pero hay una serie de hechos, independientemente de su biografía, extensa biografía, ya que él fue, independientemente de que perteneció a la Juventud Revolucionaria de Puerto Plata, estuvo preso varias veces en el régimen de Trujillo, en la cárcel, y sobre todo que cuando él presentó su tesis doctoral a la Universidad de Santo Domingo en 1944, esa tesis doctoral era un desafío al régimen político de turno, la era de Trujillo, porque su tesis doctoral en 1944 para graduarse como doctor en Derecho se tituló El monopolio y su situación legal en la República Dominicana. Olga decir que esa tesis no fue publicada por la Universidad de Santo Domingo, nunca. Y precisamente cuando yo fui administrador general del Banco de Reservas de República Dominicana, sin decirle nada al doctor Ornes, quisimos darle una sorpresa. Y esa sorpresa consistió en publicar esta obra que ustedes ven aquí. Le voy a pedir a nuestro director que la enfoque más directamente para que se vea el título, El monopolio y su situación legal en la República Dominicana. Y esta obra, que como ustedes podrán ver también, tiene una dedicatoria y luego voy a explicar las razones por las que menciono esa dedicatoria. Dice: a Roberto, el buen amigo de nuestro padre,
Con nuestro aprecio y agradecimiento, Antonio, Clara y Ángela, 21/4/1998. Y abajo dice también, para Roberto, el leal amigo de siempre, gracias, cariños de Maricusa Ornes Cuacú, su hermana. Tuvo además otro hermano, Horacio Julio Ornes Cuacú, que fue un dirigente político. ¿Por qué he querido mencionar en esta oportunidad esta obra de Germán Emilio Ornes Cuacú? Porque ese hombre que se entrenó como periodista, comenzando, como lo he dicho ya, por 1938 en el periódico La Nación, posteriormente es seleccionado como director del periódico El Caribe, aunque lo repito, había estado preso varias veces en el régimen de Trujillo, porque perteneció a la Juventud Revolucionaria y no obstante haber publicado esa tesis doctoral, presentado esa tesis doctoral, ese libro, esa tesis nunca fue publicada y quien les habla quiso darle la sorpresa de poner en circulación en ese año de 1998 en el local de la Torre Banreservas en la avenida Winston Churchill, llena del público que estaba presente, en presencia del secretario de Estado de Finanzas, que era el licenciado Toribio, de mi esposa Berta Níndez Saladín, de la secretaria del Consejo de Directores, Andreina Amaro, y de los miembros del Consejo de Directores del Banco de Reservas de República Dominicana, además del secretario de Estado de Finanzas, que ya he mencionado, licenciado Toribio. El vicepresidente era el señor Eduardo de Castro, el entonces gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, los vocales, y aquí hay un detalle de que fue 38 años miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas, el doctor Germán Emilio Ornes Cuacú, eran el doctor, entre otros, el doctor Ramírez de la Rocha, el ingeniero Aney Muñoz Barcácer, el señor Silvestre Guzmán Fernández, hermano del presidente Antonio Guzmán, y los suplentes de vocales eran los doctores José Natalio Redondo, el doctor Antonio Rosario, el doctor Luis Heredia Bonetti, mi querido compadre ya fallecido, el doctor Alfredo Yeger, el licenciado Luis Eduardo Tonos, mi querido amigo, y el señor Jean Antonio H. Álvarez, y la secretaria general, la doctora Andreina Amaro Reyes. Pues bien, estando reunidos en la Torre Banreservas, en la primera planta, en la presencia de todo el público invitado por quien les habla y mi esposa, a asistir a la puesta en circulación del monopolio y su situación legal en la República Dominicana, para darle una sorpresa al doctor Germán Emilio Ornes Cuacú, me llamó la doctora Andreina Amaros de Corazones Unidos para decirme que el doctor Ornes acababa de fallecer. Imagínense el desconcierto en la sala de la Torre Banreservas cuando recibimos esa infausta noticia, sobre todo porque quien les habla, por un prurito de darle la sorpresa a nuestro querido amigo el doctor Germán Emilio Ornes Cuacú, no le había entregado una copia anteriormente de este libro, o sea que él no pudo ver en circulación este libro, El monopolio y su situación legal en República Dominicana, que era una sorpresa esa noche al ponerlo en circulación. No hay que mencionar lo que representó esa infausta noticia. Sí tengo que mencionar que por decisión de la familia, después de salir de la funeraria, el carro fúnebre pasó frente al Banco de Reservas y todo su personal lo saludó sacudiendo sus pañuelos blancos a ese hombre que fue 38 años miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas y que se merecía ese tributo, no solo ya de la empleomanía del Banco de Reservas, sino de todo el pueblo dominicano, porque fue un gran intelectual, un gran director de periódicos, un hombre que cuando rompió con la tiranía en 1955,
padeció en el exilio todas las angustias que eran típicas de quienes rompieron con el régimen de Trujillo. Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los tres son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín en este programa dedicado en el día de hoy, independientemente de que se recordaran o no en esos 75 años de la fundación del periódico El Caribe, que fue su director el doctor Germán Emilio Ornes Cuascú, quien siempre me decía, y esto es algo que es un detalle que él me repetía, muy especialmente por nuestra larga amistad y sobre todo cuando ya en su casa me recibía en su silla de ruedas porque debido a la diabetes le habían amputado una de sus piernas. Y él siempre me repetía esa frase que tanta alegría le daba: mi padrino fue Emilio Prudón, el autor de la letra del himno nacional. Él me repetía muy frecuentemente ese recuerdo que para él era tan anhelado y sobre todo que lo hacía vibrar en su alma de patriota también. Porque fue una familia que sobre todo, tanto su hermano Horacio Julio Ornes Cuascú estuvo en el exilio, hizo oposición a la dictadura, su querida hermana Maricusa Ornes vivió en el exilio en Puerto Rico, donde sentó cátedras y creó grupos de poesía coreada que todavía en Puerto Rico son una tradición. Y por eso en el cementerio, quien les habla hizo el panegírico también frente a toda su familia y sus amistades, de esa querida amiga que tanto prestigió la cultura dominicana, cuando regresó inclusive a República Dominicana, la labor cultural que hizo Maricusa Ornes en nuestro país. He querido rememorar todos estos episodios porque la vida de Germán Emilio Ornes Cuascú, independientemente de su actividad como redactor, como periodista, creó a través del periódico El Caribe una escuela de periodistas que él se sentía orgulloso de todos los hombres que pasaron por esa redacción, y el Banco de Reservas también publicó años después una colección de todos sus editoriales que estuvo a cargo de la edición de Enriquillo Sánchez, nuestro querido amigo también fallecido, de todos los editoriales,
Y hubo un tipo de editorial que sentó cátedra en República Dominicana. Esos editoriales que él escribía personalmente a su secretaria, se los dictaba doña Quío, llevaban el título de La Esperanza de Hoy. Y ahí sentó cátedras de periodismo, dándole mensajes al pueblo dominicano, conjuntamente con quien era el otro polo del gran periodismo dominicano, don Rafael Herrera, en el Listín Diario. Y esos dos hombres, yo los llamé muchas veces en privado el gobierno paralelo de República Dominicana, porque no fueron ni una ni dos las veces que diferentes presidentes de la República llamaban a consultas al doctor Germán Emilio Onés Cuacú o a don Rafael Herrera. Por eso he querido en este programa rememorar esa figura. Fue secretario de la Comisión Nacional de Salarios, fue secretario de la Comisión Nacional de Fomento, el doctor Onés, y cuando le tocó la parte dura, ya conocida, lo que era la dictadura en 1955, rompió con el régimen, se fue a Puerto Rico y ahí en el exilio escribió su obra Trujillo, Pequeño César del Caribe, independientemente de que también había escrito otra obra sobre los problemas del azúcar y habiendo sido director del periódico El Caribe desde 1948, en febrero de 1954 adquirió la propiedad de ese diario y sobre todo también dejó una huella en el primer Código de Trabajo de la República Dominicana en la década del 50, donde él fue uno de los redactores de ese Código de Trabajo. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. El viaje continúa porque quedan muchos caminos por explorar, nuevos destinos por alcanzar, puentes por cruzar y lugares por visitar, porque aún no queremos parar. Chevrolet, Find New Road. Bien amigos, continuamos con este homenaje que hemos querido hacer en el día de hoy con motivo de los 75 años de la fundación del periódico El Caribe y esa mención que hiciera el amigo José Báez Guerrero de cómo se había olvidado mencionar el nombre del doctor Germán Emilio Onés Cuacú
en las ceremonias que se hicieron recientemente en recordación de la fundación del periódico El Caribe y de toda esa escuela de periodistas que creó en ese periódico el doctor Ornes, pero sobre todo, que él fue profesor en la Universidad de Santo Domingo de la primera promoción de periodistas que tuvo dicha universidad. Quiero pues en esta ocasión recordar que independientemente de su primer matrimonio, su esposa que lo acompañó en los últimos 30 años fue su viuda, doña Virginia Parra, que lo acompañó en los últimos 30 años de su vida, y que de su primer matrimonio tuvo 3 hijos, Antonio Emilio, Clara, Marina y Ángela Milagros, independientemente de que he mencionado ya a Maricusa Ornes, su hermana, y a Horacio Julio Ornes. Aprecio, pues, haber tenido la oportunidad de publicar esta obra, porque muy pocas de las actuales generaciones conocieron a ese hombre que fue un eminente intelectual, independientemente de su larga carrera periodística. Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, escribió una obra sobre los problemas del azúcar también, y sobre todo el legado que dejó a nuestro país con esa generación de periodistas que tenían una ética que era precisamente un ejemplo para todos los que pasaron por la escuela del periódico El Caribe. Termino este programa con esa frase del inmortal de la literatura española, don Emilio de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.